Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de debate y de opinión del Canal Capital. Esta noche cerramos 3 días de completo análisis, de debate, de discusión sobre la crisis en Venezuela, pero sobre todo de la migración de venezolanos hacia las ciudades colombianas, un fenómeno que viene de tiempo atrás, pero que todo indica que en los últimos meses se ha venido incrementando. Para eso, hoy vamos a tener una entrevista con el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Opina Bogotá. Doctor Kruger, bienvenido al Canal Capital. Muchas gracias, Yesid, un cordial saludo. Realmente pues un espacio muy importante para dar claridad de todo lo que se está haciendo desde el gobierno nacional, desde el Estado, para atender esta situación que no es responsabilidad, digamos, de Colombia, pero estamos llamados a atenderla de la mejor manera. Bueno, la primera pregunta es la que muchas personas se hacen. ¿Están llegando muchos venezolanos? ¿Está la situación totalmente desbordada de venezolanos hacia Colombia? ¿O cuál es la cifra más reciente? ¿De qué cifra estamos hablando? Mire, es una realidad. Están llegando un número de venezolanos a nuestro país importante. Resaltar que la migración es positiva, digamos, la migración siempre y cuando sea ordenada y segura trae aspectos positivos no solamente para Colombia, sino para todos los países. Y en este caso sí es la primera nacionalidad extranjera en nuestro territorio, pero todo en sus justas proporciones. Para darle una cifra, digamos, de cuántos venezolanos tenemos hoy en nuestro país, le tengo que dar 3 factores para poder, digamos, establecer ese número. Primero, los venezolanos que están regulares, es un número importante también, regulares, es decir, que tienen su visa, por ejemplo, una visa de cónyuge, de residente, trabajador, beneficiario, etcétera, que estamos hablando que son alrededor de 50.000 venezolanos que tienen su condición migratoria al día. Estamos hablando de otro número importante, un segundo factor, aquellos que ingresaron con su pasaporte pero han superado el tiempo de permanencia en nuestro territorio. Esos son 153.000, ¿sí? A ellos les dimos, digamos, una solución hace unos días, podemos hablar más adelante del permiso especial de permanencia. Y tenemos un tercer factor, el tercer factor son aquellos que han ingresado por trocha. Un factor un poco más complejo de determinar precisamente por el control, son más de 2.200 kilómetros de frontera, la frontera más extensa que tiene Colombia territorialmente, una frontera selvática, desértica, muy compleja, y calculamos de acuerdo con nuestra información y grupos de análisis que pueden ser entre unos 100 a 140.000, es decir, en total, sumando esos 3 factores, podemos estar hablando fácilmente de unos 300 a 350.000 venezolanos que están en nuestro territorio. De los cuales, ¿cuántos estarían en situación, por llamarlo de alguna manera, de ilegales o de irregular? Sí, la migración en Colombia, la migración irregular no es un delito, ¿sí? Es un aspecto de tipo administrativo. Entonces, estamos hablando que entre unos 250 a 300 están en una condición irregular. ¿Que es la mayoría? Que es la mayoría, con una buena noticia, que se están regularizando. Bueno, entonces ese era el segundo tema que le queríamos tocar, doctor Kruger, y es que pongámonos en los zapatos de un venezolano que puede que nos esté viendo hasta ahora en Canal Capital, que huyendo de la crisis política y económica de Venezuela no tuvo otra alternativa que llegar a alguna ciudad de Colombia, bien sea solo o bien sea con su familia, y está hoy y está aquí sin documentos de legalización en Colombia, desea trabajar, pero no sabe, no tiene la información. Una persona de esas, ¿qué debe hacer? Sí, el gobierno nacional ha venido flexibilizando la reglamentación en materia migratoria para todos los extranjeros y en este caso en especial para la población venezolana que es claro que está llegando a nuestro territorio. Hemos sacado muchas medidas de flexibilización, una de ellas en el tema de visado, ¿sí? Se han flexibilizado los requisitos para la obtención de este visado. El que quiera trabajar lo puede hacer, tiene que tener una oferta laboral en nuestro país para poder acceder a una visa, por ejemplo, de trabajo. Los que están casados con colombianas, colombianos, pues también pueden acceder a la visa de cónyuge, por ejemplo. Entonces, eso se ha venido flexibilizando. Un segundo punto importante es la TMF, la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Es una posibilidad que le estamos dando a la población venezolana que está permanentemente circulando en zona de frontera, en estos 2.200 kilómetros, para que puedan ingresar al territorio de manera regular, ¿sí? Entonces, este es un segundo punto muy importante. Hablamos de que ya estamos llegando a los 700.000 personas venezolanos que están en zona de frontera, no tienen la finalidad de quedarse en nuestro territorio, pero sí muchos de ellos, más del 50% de esta población, viene a comprar víveres, ¿sí? El tema es de una situación humanitaria de abastecimiento. de abastecimiento. Entonces, de esta cifra, el 50%, más del 50%, vienen a comprar víveres a nuestro país. A la frontera y se regresan con la tarjeta. A la frontera y se regresan. Algunos, desafortunadamente, también vienen a trabajar irregularmente. Hemos encontrado algunos
colombianos que se vienen aprovechando de esa situación de vulnerabilidad de estas personas, pagándoles menos de una tercera parte de lo que debe pagarse, sin afiliarlos al sistema de seguridad social, y a ellos también los venimos sancionando. Hemos sancionado más de 500 colombianos por estar aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad de esos extranjeros. Pero volviendo al ejemplo, entonces este venezolano lo que debe hacer es buscar una oferta laboral. Correcto. Que ojalá salga pronto, y con esa oferta laboral acercarse ¿a dónde? Acercarse a visas de Cancillería, ¿sí? Con esto ya puede ¿Eso debe ser solo en Bogotá o en cualquier otro? No, eso lo puede hacer a nivel nacional, digamos. Tiene una posibilidad de hacerlo a nivel nacional, y cualquier inquietud que tenga, tenemos habilitadas unas líneas telefónicas, tenemos un call center para poder dar una atención ¿Dónde pueden directa. encontrar las personas esos call center? ¿En qué página web? En la página nuestra de www.migracioncolombia.gov.co, y en la página de Cancillería igualmente, www.cancillería.gov.co. Ahí pueden encontrar unos números para poder tener atención personalizada. Cada caso es particular y es importante que se pueda apoyar esta situación. ¿Cuánto tarda una visa de trabajo en Colombia para un extranjero? En este caso, por ejemplo, para una persona que viene de Venezuela. ¿El trámite cuánto está durando? Eso es un trámite expedito realmente. Ahí lo importante es que presenten toda la documentación de manera completa, aclarando que se ha venido flexibilizando. Claro. ¿Sí? Es decir, usted sabe que como todos los países soberanos tienen la posibilidad de flexibilizar ciertas nacionalidades. En el caso de Colombia, la instrucción que se ha recibido es flexibilizar las solicitudes de venezolanos en nuestro país. Como les digo, es preferible tener una población extranjera en un territorio regularizada, legalizada, a tenerla irregular. Claramente, siendo países vecinos, lo que estamos haciendo es darle la mano a la población venezolana para que puedan llegar a nuestro territorio de manera regular, puedan trabajar formalmente, puedan aportar a los sistemas de seguridad social. ¿Hay algún temor que deban sentir esos venezolanos que de alguna manera al llegar a Colombia no tramiten sus permisos, que el trámite para ellos no sea fácil, que estén resolviendo otro tipo de problemas? ¿Las autoridades podrían llegar a deportarlos? ¿Hay alguna consideración de tipo humanitaria? ¿Cómo están manejando ese tema? Porque muchos de ellos, doctor Kruger, no llegan directamente a buscar a la Cancillería y todo ello, sino están en una situación de supervivencia. Sí, lo primero es busquemos los medios adecuados y legales para ingresar a Colombia. Como un colombiano en el exterior igualmente tiene que hacer el mismo ejercicio. Entonces, el primer llamado es utilicemos los canales establecidos. Si quieren ingresar a Colombia, ingresen por los puestos de control. Con Venezuela tenemos 7 puestos de control migratorio. Ingresen por esos puestos de control migratorio con su sello en el pasaporte para nosotros poder tenerlos identificados y de alguna manera proteger sus intereses en el territorio. Entonces, ese es el primer llamado. Háganlo de manera regular. Pueden ingresar bajo muchas circunstancias y posteriormente pueden cambiar su condición migratoria, ¿sí? Un extranjero en Colombia puede entrar 90 días al territorio y durante ese tiempo puede modificar su régimen migratorio, que consiguió un trabajo. Pues no tengo necesidad de salir del país, simplemente me acerco a Cancillería para solicitar, digamos, mi visa y poder trabajar. O el PEP, el permiso especial. Que es reciente y que está. Ahora hablemos del PEP, pero Perfecto. primero, doctor Kruger, quiero que vayamos a las redes sociales. A esta hora llevamos la señal abierta del Canal Capital a todas las redes, a Twitter, a Facebook, y las personas opinan y preguntan. Hablan sobre si hay una cifra concreta o un censo. ¿Se puede decir que es una población emergente? Pregunta Omar Orbegoso. Ya damos respuesta. Dalila, casos especiales de militares venezolanos que no están de acuerdo con el gobernante, sienten miedo porque tienen que quedarse esperando que los maten. Situación crítica la que vive el vecino país. Otra persona dice, también la economía y sobre todo se ha visto afectado el empleo. Cada vez hay más colombianos que pierden su empleo. Bueno, ahí hay dos preguntas que le quiero hacer. La primera, la primera persona, un poco qué censo tenemos, qué características tienen los venezolanos que están llegando a Colombia. Y lo segundo, ¿qué desafíos se está planteando en materia laboral? ¿Es verdad que algunos colombianos podrían estarse viendo afectados o viendo amenazados su empleo por los venezolanos? Sí, primero, frente a la población que está llegando de Venezuela, estamos hablando que podemos dividir esa migración, digamos, en 3 grandes apartes. Hay una migración venezolana que llegó también con un poder adquisitivo muy importante, inversionistas que llegaron a nuestro país a aportar a la economía nacional. Ese es un tema que no podemos olvidar, que es muy importante. Hay otra población venezolana que está llegando y llegó a nuestro país, que tiene un perfil académico muy importante, que está aportando conocimiento a Colombia. Conocimientos que de pronto y muy seguramente no todos los colombianos
tienen. Entonces están aportando ese conocimiento y una cultura diferente. Este tema de las migraciones, como todas las potencias del mundo, es muy importante para ese intercambio cultural que debe existir. Y hay una tercera migración que también es muy importante, que es esa migración que viene a aportar, digamos, en empleo, ¿sí? Que es muy importante, que también está llegando a nuestro territorio en este momento. Entre esas tres, como lo hemos visto, estamos hablando entre unos 300 y unos 350.000 venezolanos en nuestro país. Esa es una situación y la migración la tenemos que ver como algo positivo. No hay ningún país desarrollado que no haya tenido migraciones. Todos los países desarrollados la han tenido. La propia Venezuela tuvo mucha migración en su época. Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Argentina, Suramérica, Colombia Chile. Era un país que sí estaba un poco más cerrado. Que hoy tenemos ese gran reto, precisamente, Jessy, tenemos un gran reto de asumir esta situación por eso, ¿sí? Por esa migración que se está presentando. Generalmente las migraciones no se dan porque en su país estén viviendo un paraíso. Generalmente estas migraciones se presentan porque la situación en el país donde viven pues son complejas. Por eso se generan estas grandes migraciones, caso como se está presentando en Venezuela. Frente al trabajo, ¿sí? Este es un tema bien importante. El gobierno nacional sacó el permiso especial de permanencia, ¿sí? Un permiso que les permite aportar, por ejemplo, afiliarse a un sistema de seguridad social y trabajar legalmente. Antes de sacar la visa. No, esto es para una población determinada. El PEP, sí. Permiso especial de permanencia. ¿Para quiénes son? Es para aquellos venezolanos que ingresaron regularmente al país, es decir, con el sello de su pasaporte, pero por X circunstancias superaron el tiempo de permanencia en el país. Acordémonos que tienen 90 días o hasta 180 días si lo prorrogan. Y se superó. Y lo superaron. Para evitar que los deporten. Para evitar que los deporten y que de pronto estén trabajando ilegalmente y los estén explotando de manera irregular, los estén explotando. Sacan ese permiso y se pueden afiliar al sistema de seguridad social. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia ese permiso? 2 años a partir de que lo saquen. Mientras que sacan la visa. No, ya con ese permiso no tienen necesidad de sacar la visa. Esa población que al 28 de julio de este año no había regularizado su situación. No había regularizado su situación, había ingresado con pasaporte del territorio colombiano y no había sacado o su visa o no había sacado, digamos, una forma de darle la mano a esta población para que puedan regularizar su situación. Ese permiso se acaba de autorizar por parte del gobierno hace unos 20 días, doctor Kruger. Sí. A la fecha, ¿cuántos han tramitado ya ese permiso? Llevamos 20 días y ya se han regularizado más de 58.000 venezolanos. Una noticia ¿En todo el positiva. país? En todo el país. ¿Y cómo ha sido este proceso? ¿Rápido, eficaz? ¿El Estado está respondiendo bien? ¿Qué desafíos han tenido? Es un proceso muy eficiente, es un proceso rápido. Simplemente tienen que ingresar a la página web de Migración Colombia y ahí encuentran todos los procedimientos que tienen que seguir. Se demoran 5 minutos. Y si tiene todos los requisitos, a vuelta de correo electrónico se le está enviando ese permiso especial de permanencia. Todo es online. Y él imprime eso y con ese papel ya puede afiliarse al sistema de seguridad social, puede trabajar legalmente, puede aportar al sistema. ¿Qué posibilidades hay, doctor Kruger, que esos papeles los falsifiquen, que se arme una mafia, Buena pregunta. Que la gente se aproveche de eso, que los empiecen a vender? Usted sabe que en Colombia existe esa cultura de la ilegalidad. Buena pregunta. Precisamente este documento que nosotros reenviamos vía online al correo electrónico tiene unos códigos de seguridad. Entonces, cualquier autoridad, Migración Colombia, Policía Nacional, cualquier autoridad puede mirar el código QR, es un código QR, cualquier persona, hasta un empleador, puede verificar que ese código QR corresponde a esa persona porque esa información le saldrá en el sistema. Entonces, tiene un nivel de seguridad bien importante, precisamente para garantizar que las personas que son pues correspondan y también a los colombianos para que puedan contratar a estas personas sin ningún inconveniente. Bueno, doctor Kruger, a esta hora lo invito a que escuchemos 2 testimonios de venezolanos, de personas que están en Bogotá y que han expresado su opinión sobre la grave crisis que está afrontando su país y sobre la migración hacia Colombia. ¿Cómo veo la situación del país? Realmente la veo muy complicada porque vemos un montón de muchachos en las calles, vemos una cúpula política muy dividida, que es la oposición. Estos muchachos luchan con resorteras, con escuditos, frente a la Guardia Nacional, que tiene todo tipo de armamento y todo tipo de protección y de protección del Estado. Entonces, yo realmente la salida la veo en una intervención militar, que haya un golpe de Estado, o una intervención ya en el caso internacional. Considero que los colombianos nos han recibido muy bien a los venezolanos. Siempre están a favor y en pro de nuestro bienestar. Siempre nos preguntan, siempre se preocupan por nuestra situación, ya que es una coyuntura general lo que se está viviendo. Por otra parte, pues yo
yo llegué hace 5 años y era otro tipo de migración. La migración que está viniendo ahorita desde Venezuela son personas que no tienen tantos recursos y que vienen a buscar empleo y una mejor vida. Bueno, ahí están las opiniones. A esta hora transmitimos por todas las plataformas del Canal Capital. Con el hashtag Opina Bogotá nos dejan ustedes sus opiniones. Estamos con el director de Migración Colombia. Doctor Krüger, ¿cuál es la ciudad del país que más está recibiendo venezolanos y qué otras ciudades están teniendo un flujo importante? Sí, para esa inquietud tenemos que mirar los tipos de migración que hay. Hay una migración pendular, ¿sí?, que esa está ubicada en zona de frontera, ¿sí?, la de la TMF, Tarjeta de Movilidad Fronteriza. ¿Sí? Estamos hablando que son casi 700.000 personas inscritas en esa TMF, en esa tarjeta, una migración que no pretende quedarse en el país, sino entrar y salir. Esa es para abastecerse. Para abastecerse. Frente a la migración de destino, esa migración que quiere radicarse ya en nuestro país, estamos hablando que el principal punto es Bogotá. Claramente Bogotá tiene un punto muy importante, estamos hablando entre el 35 y 40% de esta población que está llegando quiere radicarse en Bogotá. Igualmente vemos una población importante en la región Caribe, una parte muy importante, Barranquilla. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, una parte muy importante, y Antioquia, especialmente Medellín. Y una ciudad de frontera, Cúcuta, también hay un arraigo, hay un tema familiar, digamos, muy importante, y claramente también Cúcuta es uno de los principales destinos de los venezolanos que quieren llegar a Colombia. Está la migración de tránsito, son aquellos que pretenden ingresar al territorio no para quedarse en Colombia, sino para ingresar a otros países. Vemos que las frecuencias aéreas se han venido cancelando en ese país, pasaportes no hay, entonces la única forma de ellos de llegar a otros países es vía terrestre, y muchos están saliendo, por ejemplo, por Rumichaca para llegar a Ecuador, y unos para quedarse, otros para seguir hacia Perú y otros hasta Chile. Y la migración de retorno, es decir, que es el colombiano que salió hace 2, 3, hasta 4 décadas hacia el vecino país. Antes era contraria a la migración, era hacia ese país, y están retornando a nuestro país y están retornando con sus familias, sus hijos, que además tienen derecho a la nacionalidad colombiana por tener padre o madre colombiana. A usted le corresponde, como director de migración, todo este tema migratorio, que se respeten las normas de ingreso, de salida de Colombia. Pero, doctor Krüger, ¿está preparada la ciudad del país para recibir a esta cantidad de venezolanos o de colombianos que están retornando? ¿Cree usted que este tema se va a incrementar en los próximos meses? ¿Usted cómo analiza este fenómeno un poco más desde el punto de vista social? Mire, no hay ningún país en el mundo que esté 100% preparada para un fenómeno migratorio masivo, ¿sí? Eso es claro, lo vimos por ejemplo en Alemania. El año pasado recibieron más de 1 millón de migrantes y tuvieron que cambiar la política migratoria porque no tuvieron la posibilidad, especialmente presupuestal, de inserción de esta población, digamos, a la vida activa del país, y tuvieron que cambiar. Colombia ha venido respondiendo de una manera positiva. En materia de salud vemos que se han venido creciendo las atenciones en urgencias y el gobierno del país ha venido respondiendo a eso. En materia educativa tenemos unos procedimientos y unos protocolos en caso de eventuales emergencias, pero decir que estamos al 100% preparados no es real, y no hay ningún país en el mundo que pueda decir que está preparado al 100% para recibir migraciones masivas de extranjeros en su territorio. Queremos hacerlo de la mejor manera, venimos trabajando de manera articulada. Esto no es solamente migración, aquí hay temas del Ministerio de Salud, claramente nuestra Cancillería viene liderando todo este proceso, hay unos temas de defensa también, de trabajo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es decir, venimos trabajando todos de la mejor manera para, en caso de presentarse una eventualidad, digamos, en esta situación, en este tema migratorio, podamos estar todos articulados y preparados para atender eso. Pero decir que estamos al 100% preparados, no tenemos una población claramente establecida para saber qué otras medidas podemos implementar. Y el tema de la posibilidad de que se nacionalicen esos venezolanos de forma automática, ¿es un trabajo que se podría llegar a hacer? Mire, primero tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas migratorias, porque cuando uno establece medidas migratorias, más allá de los temas políticos, que muchas veces se habla que saquemos esto o lo otro, tenemos que ser responsables, especialmente en que podamos atender esa situación. Yo puedo decir, no, pues démosle nacionalidad a todos, pero ¿y cómo vamos a responder en salud, en trabajo, en educación? Entonces, las medidas que desde el punto de vista migratorio se expidan, ¿sí?, se podamos conseguir, tienen que ser responsables y tienen que estar adecuadas a nuestras posibilidades. No podemos abrir medidas a toda una población. Venezuela tiene un poco más de, creo, de 27 millones de habitantes. Imagínense, eso sería absorber un país en otro país. Entonces, las medidas migratorias, en este caso, las que hemos tomado como gobierno, la TMF, el permiso especial de permanencia, tienen un análisis previo para poder atender
esta situación. Por ejemplo, el permiso especial de permanencia, donde llevamos más de 58.000 ya inscritos, tenemos una población claramente establecida. Sabemos que son 236.000 personas venezolanas las que podrían acceder a esto, ¿sí? Entonces, uno no puede abrir medidas. Sin duda alguna se va a cumplir pues esperamos, el ritmo que va. Esperamos que se cumpla, porque lo mejor es que la población extranjera en un país esté regularizada, pueda trabajar, porque puede hacer respetar sus derechos también. Esto es un tema en doble vía, para el extranjero, porque para que se le respeten sus derechos y no se le vulneren, y para Colombia, para el país, porque es una persona que está identificada, está aportando adicionalmente, y en materia de seguridad también es muy importante tener la población en un territorio, sea nacional o extranjera, plenamente identificada. A esta hora, doctor Krüger, también en Opina Bogotá buscamos todas las voces, todos los puntos de vista sobre los temas. Entrevistamos a 2 profesores, a 2 analistas sobre este tema, y esto fue lo que nos dijeron. Por ser Colombia el país receptor de el mayor número de venezolanos, hoy el tema pasa lo humanitario y ya ha terminado afectando los servicios básicos de los colombianos. En un país donde por lo menos el sistema de salud no tiene cobertura plena, ahora recibir a otras personas hace que nos hagamos la pregunta, en momentos en que el país está discutiendo el presupuesto del otro año, si se debe o no hacer recortes a otros sectores en el cual el Estado colombiano financia para poder responder frente a la crisis de venezolanos en Colombia. Es como hemos visto, como en aspectos del comercio se ha disparado la informalidad en Colombia, y eso sin duda afecta a aquellos comerciantes que ya están formados, y pues sin duda es una situación que ya trascendió hace rato lo humanitario. La llegada de inmigrantes a cualquier economía es desde cualquier punto de vista positivo. No podemos olvidar el caso de Estados Unidos. Graham Bell era escocés, Murdoch es australiano, Soros es húngaro, y hay muchos ejemplos de personas que ayudaron a desarrollar la economía de Estados Unidos a partir de la innovación que traen personas de otros lugares. Pero no es solamente cuestión de científicos e innovadores sociales. También la innovación se puede desarrollar en sectores como el de restaurantes, como el de comercio, como el de moda en Bogotá y en Colombia, en donde la llegada de venezolanos permitiría o puede permitir nuevas formas de hacer los productos. En Cúcuta hay un clúster muy importante de gastronomía, en donde ya hay venezolanos que en estos momentos están haciendo o están produciendo nuevas formas o están generando nuevas formas para producir los alimentos. Desde cualquier punto de vista es positiva la llegada de los venezolanos. Bienvenidos a Colombia. Bueno, muy bien, ahí están las 2 opiniones de expertos. Doctor Krüger, ¿qué llamado le hace usted como director de Migración Colombia a los empresarios? Buen punto. ¿Qué hay que pedirles a ellos? Buen punto. Una forma de dar la mano como país, esto no es solamente un tema de gobierno, aquí todos los sectores, el sector privado, el Estado en general, tienen que responder de la mejor manera, y en ese caso frente a los empresarios, decirles que una forma de dar la mano a esta población, digamos, vulnerable, es contratarlos de manera legal. Es decir, que si están trabajando en el país les estemos pagando lo que es. Si están trabajando en el país, que tengan el PEP, que no se aprovechen de especial de permanencia o una visa, que estén afiliados al sistema de seguridad social. Entonces, una forma de dar la mano es esa. Una forma de dar la mano no es pagándoles una tercera parte, no afiliarlos al sistema de seguridad social, ponerlos a trabajar jornadas más allá de lo debido. Claramente eso no es una forma de dar la mano. Una forma de dar la mano es hagámoslo todo legal, y este es un llamado muy especial. Es importante, el gobierno ha venido flexibilizando las normas para que poder contratar personal extranjero, y en este caso especialmente a venezolanos por la situación que viene en su país. Entonces, contratar de manera legal. Sí, los venezolanos que están llegando a Colombia son gente de bien, es gente que está buscando una oportunidad de salir adelante, de reconstruir familias que vienen de una situación muy difícil en Venezuela, económicamente muy inestable, un desabastecimiento. Y Colombia debe darle la mano. Eso es lo que ha prometido y lo que ha querido impulsar el gobierno nacional. Hay algunas preocupaciones en algunos sectores por un posible brote de xenofobia que se podría llegar a estar presentando en algunas ciudades del país. ¿Usted ha notado eso? ¿Cómo está interpretando si se llegase a presentar eso, que sería totalmente lamentable, para evitar que eso ocurra? Sí. Primero, pues no podemos olvidar la historia, ¿sí? Colombia, los colombianos anteriormente estaban en un ejercicio similar. Hace un par de décadas era el colombiano el que estaba en Venezuela y en otros países en situaciones complejas, y teníamos eso. Yo creo que ustedes se acuerdan, Yesid, el tema del colombiano en el exterior, habían en algunos países que había un poco de xenofobia frente a la población colombiana en esos países. Entonces, primero, no podemos recaer
en esa misma situación. Y segundo, como lo estaban diciendo y lo vimos anteriormente, la migración es positiva y el gran reto que tenemos, no solamente como gobierno, sino como país, es poder asumir este fenómeno, una situación que no es responsabilidad de Colombia, pero sí estamos llamados a asumirla de la mejor manera y cambiar ese chip de algunas personas que piensan que esta migración es negativa. Tenemos un gran reto y este es el momento de asumirlo y de cambiar esa situación que se ha venido viviendo de pronto anteriormente. Ese brote yo no lo he sentido, realmente no he tenido quejas, no han recibido. No he recibido quejas en ese sentido. Sí he escuchado algunas manifestaciones en algunas zonas del país, pero manifestaciones aisladas realmente que no generan, digamos, algo de preocupación y por el contrario, manifestar los venezolanos son bienvenidos a Colombia. Tienen las puertas abiertas, tenemos un marco jurídico como cualquier otro país que debemos cumplir. Los invito a que cualquier duda la consultemos, miremos cómo podemos apoyar esta situación. ¿Hay alguna línea de atención rápida para un venezolano que llegue a Colombia? Sí, primero, Migración Colombia tiene 27 puntos de atención a nivel nacional, ¿sí? Entonces, en nuestra página web, si quieren ir a esos sitios, digamos, de atención presencial, lo pueden hacer. Igualmente, nuestra Cancillería tiene unos puntos especiales. Y las líneas de atención que tenemos claramente identificadas en nuestra página web para que puedan hacer esas consultas. Son bienvenidos sin ningún, digamos, inconveniente para poder dar claridad. Lo que queremos como autoridad migratoria es que los extranjeros cumplan con las normas y estén regulares en el territorio por el bienestar del país, porque tenemos un marco jurídico además, pero también por el bienestar de los propios extranjeros en nuestro territorio. Viene la semana de migración, la semana de las migraciones del 18 al 23 de septiembre. Correcto. ¿Qué va a haber ahí y qué se va a hacer? Mire, esta es la segunda semana de las migraciones. Lo que queremos es unir a toda esta población migrante. Aquí estamos hablando de muchas nacionalidades. Vamos a hacer una semana con conversatorios, vamos a hacer unos ciclos de cine relacionados con temas migratorios y vamos a hacer un cierre en el Parque de Usaquén el 23 de septiembre. O sea, un cierre que va a tener bailes extranjeros, va a tener unas presentaciones de otros países, va a tener unas muestras gastronómicas, etcétera, para que nos unamos país y migrantes en ese espacio y conozcamos lo que aportan las migraciones a los países, ¿sí? Las migraciones dejan huella, las migraciones son importantes y eso es lo que queremos con esta clase de eventos. Bueno, muy bien. A esta hora, doctor Krüger, lo invito a que vayamos al monitor para ver qué dice la gente en las redes sociales sobre este tema. Javier, el problema no es el inmigrante, es el que vulnera y saca provecho de su situación. Una muy buena opinión de Javier. Roger, venezolanos deben valorar su trabajo, aceptan empleos con pagos mínimos, se suben al transporte público, si se dan su lugar, su vida mejora. Bueno, vamos a escuchar ahora, antes de cerrar esta entrevista que se nos empieza a acabar el tiempo, vamos a escuchar lo que nos dijo Robert Valencia, un analista político y periodista que analiza los temas internacionales. Bueno, lamentablemente la situación en Venezuela se ha convertido en una situación insostenible. La gente está hastiada realmente del hecho de que muchas personas tengan que hacer fila para adquirir sus alimentos y cualquier insumo básico, pues ha llegado a un límite realmente. Y esto ha generado pues reacciones en el exterior. Sin embargo, han sido reacciones un poco tibias. Las personas no quieren incursionar en Venezuela o en lo que consideran ellos la soberanía, puesto que en Latinoamérica realmente existe el tema del vecindario y de respetar el vecindario, pero lamentablemente no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en Venezuela. Es una situación ya que raya en lo humanitario y es donde todos los países, no solamente Colombia, pues muchos de los países latinoamericanos tienen que de alguna forma contribuir o ayudar a la situación que viven millones de venezolanos que están pasando por una situación bastante difícil. Otro punto que también es importante analizar es la estigmatización del venezolano, que también se ve en otras partes de la región y en el hemisferio. Bueno, doctor Krüger, para finalizar, ¿ustedes temen que esta migración venezolana aumente con el paso de los días? Sí, digamos, mientras sigan las situaciones en ese país como vienen, pues eso lo muestran las cifras, digamos, cada día la migración va incrementándose y claramente en la medida en que eso siga, digamos, esa situación en Venezuela siga agudizándose como se está presentando, para nadie es un secreto, la situación alimentaria, la situación en salud en ese país es muy compleja. Mientras eso se siga agudizando, pues la migración va a buscar lugares a donde ir.
La migración busca un arraigo al lugar donde va. ¿Sí? Si llega a Colombia es porque tiene un familiar, una posibilidad de trabajo, no solamente por ser país vecino. Si va a otro país es porque tiene también alguna posibilidad. Entonces, en la medida en que esos temas alimentarios, económicos, de salud, se sigan agudizando, en esa misma medida se va a seguir generando una migración hacia Colombia y hacia la región. Ya vemos una migración de tránsito a otros países también importante. Entonces, sí prevemos que mientras sigan esas circunstancias del gobierno actual, pues claramente esa situación se va a seguir agudizando. Y para finalizar, en estos momentos la salida migratoria de un lado hacia el otro, los vuelos de Colombia hacia Venezuela, sí, de Venezuela hacia Colombia, toda esta situación de transporte aéreo, ¿cómo está? Mire, primero, pues varias aerolíneas, vimos ya Avianca, bueno, hay varias aerolíneas que han venido cancelando sus rutas aéreas hacia Venezuela. Esto ha hecho que se incrementen los movimientos migratorios terrestres. Al cancelarse uno, pues ellos buscan de todas maneras alguna forma de salir de ese país y vemos que los flujos migratorios en zona de frontera terrestre pues se vienen incrementando. Esto es un reflejo claro de la cancelación de los vuelos y pues están ingresando por estas zonas. Entonces vemos que eso se viene incrementando. Igualmente no solamente las frecuencias aéreas, sino en Venezuela son muy pocos los pasaportes que hay. Yo conozco casos de personas que están solicitando un pasaporte hace 2 años y no les han entregado un pasaporte. Entonces no pueden salir, digamos, vía aérea a otros países porque los otros países seguramente les van a solicitar el pasaporte de ingreso. Entonces la única forma es salir vía terrestre, pasar por Colombia claramente, es una frontera, digamos, que tiene una conexión bastante fácil, digamos, para ingresar y muchos se quedan, muchos están en la migración pendular y otros buscan otros países para llegar. Bueno, pues muy bien, doctor Krüger, muchas gracias por estar acá con nosotros en Opina Bogotá, el programa de Canal Capital de opinión y debate y toda la energía y todo el gobierno listo para ayudar a los venezolanos. Yesid, muchas gracias a usted, a su programa, estaré siempre gustoso de atender las invitaciones que me hagan. Y a todos ustedes, gracias por seguir el programa de hoy por todas nuestras plataformas digitales y les anticipamos el programa de la próxima semana. Durante los 3 días, martes, miércoles y jueves, vamos a hablar de la violencia en los estadios, las barras bravas, qué está haciendo la administración, qué está ocurriendo con estos conflictos en los escenarios deportivos. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.